Hoy Universo Pyme va a platicar con una empresa singular nacida de un complejo de empresas en Venezuela. Llegan a México, comienzan a pensar en qué es lo que pueden hacer y acaba Bimbo involucrándose con ellas. Muy interesante el proyecto de una empresa virtual que trata todo lo que implica esta realidad virtual y esa realidad virtual aumentada, todas esas nuevas tecnologías que hoy pueden ser habilitadas para procesos de capacitación o certificación. Interesante la charla que vamos a tener con nuestro invitado en esta ocasión. Bienvenidos, bienvenidas. Pues muchas gracias, Mateo, por concedernos estos minutos. Mateo Turanzas, cofundador de Virtuel. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. ¿Desde cuándo estás en México? Mira, ya llevo 7 años en México. Súper buena experiencia. Disfruto y me encanta estar aquí. ¿Antes conocías al país? Sí, a ver, por temas turísticos había ido y había conocido, nunca había estado viviendo aquí y trabajando y realmente ha sido una experiencia súper interesante. Oye, dime, ¿cómo te hemos tratado? Espectacular, de verdad que el tema cultural se parece mucho, ha sido muy fácil adaptarnos. Te confieso algo, al principio el tema del picante no era uno de mis fuertes. Yo soy venezolano, en Venezuela no se come mucho picante, pero ahorita soy fanático del tema del picante y hasta eso lo he disfrutado muchísimo. Oye, con el clásico, ¿pica? Poquito. Pica poquito, eso también lo aprendí desde el principio, pero ahorita soy de los que hace eso. Vienen amigos míos de otros países y me preguntan, ¿pica? Y digo, no, pica poquito, pica sabroso. Entonces lo he disfrutado muchísimo. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, platícanos un poco de Virtuel. Mira, fíjate, Virtuel es una empresa de experiencias de inmersión. Nosotros veníamos de un conjunto de empresas muy enfocadas en distintas tecnologías. Temas de e-commerce, temas de backend muy fuerte, temas de frontend, temas de realidad virtual. Y vimos que había una oportunidad en mezclar todas esas tecnologías y generar simuladores de experiencias de inmersión. Entonces, a partir de eso, incubamos hace 7 años un simulador de manejo, que fue nuestro primer producto que incorporamos en FENSACOF. Eso agarró un auge y una fuerza de manera importante. Participamos en un proceso de aceleración con Grupo Bimbo en su plataforma de Leva. El Grupo Bimbo mostró un interés muy grande sobre estos temas de experiencias de inmersión. Hace una inversión, de hecho Grupo Bimbo tiene 30% de nuestra empresa y con eso nace Virtuel. Por eso tuvimos que cambiar del nombre que traíamos a una nueva empresa en conjunto con Grupo Bimbo. ¿Cómo se llamaba antes? Era un ecosistema, estaba UXSP, Codesign, Canvas, habían varias empresas, sí. Entonces cuando Bimbo toma la decisión de invertir, nos pidió hacer una nueva empresa totalmente limpia y ahí nace Virtuel, que realmente Virtuel data de hace 4 años hacia acá. El concepto se llama experiencias de inmersión y lo que buscamos es desarrollar con tecnologías divergentes, temas de realidad virtual aumentada y mixta, simuladores donde las personas puedan desarrollar competencias en un entorno seguro porque no están sometidas al riesgo. Fundamental para la capacitación. La clave, fíjate que Gartner, este investigador internacional que para mí es de los más potentes, ya definió en la nueva tendencia de educación que la única y más productiva forma de aprender es a través de experiencias de inmersión. Entonces esto va a ser el futuro, y COVID lo marca aún más, donde ya no vamos a tener grandes concentraciones, no vamos a poder mover tanto a la gente. Definitivamente las experiencias de inmersión van a venir a jugar un rol súper importante. ¿Te imaginaste que ibas a ser socio de Bimbo? Nunca en mi vida, o sea, y se lo cuento a todo el mundo porque me da muchísimo orgullo eso de decir que voy abrazado con el osito. A mí de verdad me parece una de las cosas más fantásticas que me ha pasado.
fue una sorpresa, trabajamos muchísimo por eso y fue un proceso muy grande, pero sí, sí nos causa un orgullo y nos da una satisfacción muy grande. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Bimbo llega a Venezuela? Sí, Bimbo está en Venezuela y Bimbo está, si mal no recuerdo, en 38 países. Entonces parte de cuando hacen la inversión en Virtuel, o sea, creamos Virtuel en conjunto, lo que nos decían es, ustedes tienen unos simuladores muy buenos y tienen una capacidad de generar nuevos simuladores, necesitamos que ustedes desarrollen más capacidad para poderlo llevar a todos los países. Por ejemplo, ahorita ellos tienen Drive VR, que es uno de es nuestro simulador de manejo, ya lo implementan en México y parte de lo que viene en el plan ahorita es implementarlo en todos los países, incluyendo Turquía, China, etcétera, etcétera, donde ellos están operando a nivel global. Y en ese entonces tú estabas viviendo en Venezuela aún, cuando... No. Yo todo el tiempo, desde que monté la agencia y todo el proceso de Grupo Bimbo, estuve aquí en México. Lo hicimos desde acá. De hecho, Virtuel y las empresas anteriores son empresas mexicanas, ¿Sí? donde todos nuestros empleados son mexicanos. Digamos que el único extranjero soy yo. Mis socios son mexicanos. ¿Por qué escogiste México? Fíjate que yo venía de un plan de carrera como director de tecnologías en empresas como DHL, McDonald's, British American Tobacco, y yo estaba viviendo en Venezuela, me iba muy bien, empieza todo el tema del declive económico, político y de seguridad que vivió el país hace varios años, y yo empiezo con la inquietud de que tengo que emigrar a un nuevo país, a un nuevo mercado, porque ya veía cómo iba a empezar a colapsar el tema de Venezuela. Qué terrible, entonces, ¿no? Qué terrible. Sí, una lástima. Entonces, cuando empezó a analizar todas mis oportunidades, habían como 3 mercados muy interesantes. Estuve buscando oportunidades y las oportunidades más interesantes surgieron en México y de ahí viene la decisión de emigrar a México aquí y empezar a consolidar todos estos proyectos. Ahorita por el momento están trabajando en modelos que puedan ser aplicables en todo el mundo donde se encuentre Bimbo. Supongo que eso aplicaría fundamentalmente para procesos de capacitación de la empresa, ¿no? Pero también abre la puerta de que puedan abastecer otras necesidades de otras empresas en otras partes del mundo. Claro, Eduardo, no, de hecho nosotros no tenemos exclusividad con Bimbo. O sea, nosotros, sí, Bimbo hace la inversión para que nosotros tengamos todo el grupo necesario para poder apoyar toda su operación internacional, pero nosotros estamos abiertos a todos los clientes. Tenemos clientes en Guatemala, tenemos en distintas aristas y ¿qué es lo bueno? Si vemos oportunidades de otros mercados o de otros giros, se los presentamos a Bimbo y Bimbo ve si les parece interesante y los absorbe o no. Y lo mismo, si Bimbo ve nuevos desarrollos, nosotros se los ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, de verdad, se vuelve un círculo virtuoso del ecosistema, de cómo operamos. En su proceso de migración, digámoslo así, ¿no? De ser un conjunto, un conglomerado de empresas, hacer una sola empresa, estar vinculado con Bimbo como socio. ¿Cuál ha sido la parte que te parece más delicado, más compleja de atender? Wow, tremenda pregunta. El operar y ser un socio de Bimbo implica que tú tienes que ser mucho más estricto en todos tus procesos internos de la agencia. Eso requiere mucha más preparación y hace que el costo te suba mucho. Por ejemplo, es normal que las agencias trabajen con un esquema de freelance, donde tú puedes atraer talento para un pico de trabajo y se lo contratas por hora. Cuando trabajas con una empresa como Bimbo, de la forma que está regularizada, ya no puedes hacer ese tipo de cosas. Todo el trabajo es con personal de nómina, con todas las prestaciones y todo el plan, que de alguna manera nos ayudó para todo el cambio de ley que está habiendo en México y ya como lo que tenemos resuelto. Pero sí, nosotros vimos claramente un aumento en nuestros costos de producción en ese sentido y en la formalidad financiera que estaba llevando. Creo que eso es uno de los temas complejos. El otro es, Bimbo es grande, Bimbo es muy grande y muy complejo, ¿no? Y tiene procesos que se mueven a lo mejor distintos a la forma en que nosotros los hacíamos dentro de la agencia. Y entonces buscar ese punto intermedio donde una empresa tan tradicional, tan grande, tiene su forma de operar versus estos esquemas más ágiles que tiene una agencia y buscar un punto intermedio que atiendan ambas necesidades, creo que ha sido otro de los retos que hemos estado trabajando. Eso creo que son los 2 principales que me vienen a la mente. Interesantes. Permíteme, por favor, Mateo, ir a una pausa. Continuamos con esta charla, ¿sí? Seguro, Eduardo. En
1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Ahora, todo el mundo va hacia allá, ¿verdad? Hace esos procesos de inmersión para la capacitación o incluso para la evaluación de los aspirantes a un trabajo, ¿no? Me imagino que se les puede someter a una serie de condicionantes para ver cuál es la reacción ante una determinada circunstancia. Eduardo, voy a arrancar a comentarte desde el punto de vista de Gartner, que creo que nos puede dar un contexto global, y ellos en todas sus investigaciones que han hecho múltiples ya demuestran que la forma de aprender a través de experiencia de inversión es la más productiva y la que genera el mejor impacto. Desde mi óptica, yo creo que es impresionante. Mira, me ha pasado casos donde hablo con conductores que pasan por nuestros simuladores y nos dicen cosas como, es que la semana pasada tuve una colisión o tuve un incidente y eso me hizo aprender que esto no lo puedo hacer y todo esto. Fíjate el verbatim, pasó esto. En realidad eso nunca pasó. Eso fue en un espacio de realidad virtual donde ellos tienen la práctica, pero a nivel cerebral se genera un aprendizaje profundo porque ellos sienten que eso pasó. Y eso ya también está demostrado que cuando tú aprendes haciendo es realmente la mejor forma de hacer. Entonces yo viendo esas experiencias tanto en manejo como en ejecución en puntos de venta y en otras aristas, definitiva, y de hecho es interesante porque muchos de nuestros clientes hacen grupos de contraste, siguen haciendo el aprendizaje con los métodos tradicionales versus las respuestas del simulador, y ellos mismos ya están viendo que casi un 70% de efectividad tiene más el tema del simulador en cuanto a aprendizaje que los métodos tradicionales. Entonces sí, yo creo que la respuesta es, esto es el futuro, esto no lo para nadie. Sí creo que todavía se va a demorar un poco más en madurar y que haya más apertura en la absorción de tecnología. Todavía me pasa que me encuentro con algunos clientes, algunas empresas que dicen, no, la realidad virtual es para las películas, eso es para las guerras de las galaxias. Y lo bueno es que cada vez tenemos más casos de uso dentro de los corporativos donde demuestran cómo esto impacta los indicadores de negocio. A medida que eso se vaya conociendo más y tenemos más data dura, yo creo que ya las empresas van a empezarse a abrir mucho más en eso y ya vamos a ver una tendencia marcada, pero estoy claro que esto no lo para nadie. Oye, y tú has de tener con bastante frecuencia en contacto con empresas que están trabajando más o menos en el mismo terreno. ¿Qué tan atrasados o qué tan avanzados o en qué nivel estamos con respecto a lo que se está haciendo en otras partes del mundo? Fíjate que bastante avanzado en cuanto, por ejemplo, a los simuladores que estamos haciendo. El tema es que no hay mucha competencia. Sentado desde virtual me parece bueno. Sí. Pensando en el mercado, creo que tienen que surgir nuevas agencias y nuevas compañías que brindan más, porque en algún momento va a haber un aumento de la demanda importante. Pero bueno, en cuanto a la calidad técnica, he visto muy buenas aplicaciones en los simuladores integrales que hacemos. Hay mucha capacidad en Brasil, obviamente en Estados Unidos. España está haciendo unos simuladores muy interesantes. Entonces la respuesta es, quienes los están haciendo bien, se ve un nivel de calidad constante. De hecho, cuando estuvimos participando en un proceso de licitación con COF, nosotros en esa licitación participaron proveedores de Brasil y de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de compararnos con ellos y, como te digo, a niveles de calidad se mostraba un mismo nivel de simulador. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Es enriquecedor todos esos procesos y lo que estás aportando. Porque ahora tanto la tecnología
como la comunicación remota que se ha agilizado tanto con la pandemia, pues me imagino que acaban nutriendo de capacidad a cualquier país. O sea, tú mismo puedes estar participando ya en proyectos en China o proyectos en la Unión Soviética, bueno, perdóname, Rusia o del Reino Unido. O sea, ya el mundo se ha hecho un pañuelo, ¿no? Totalmente, y eso es bueno y malo, ¿no? Porque por un lado, todas las personas que están en este concepto de transformación digital, sean arquitectos, estrategas, desarrolladores, como tú acabas de decir, nadie está amarrado. Entonces ahorita tienes a un chico en Colombia, por ejemplo, que es muy bueno y ya no se tiene que amarrar a la tasa de pago de Colombia. Puede estar trabajando en Dubái y empezar a ganar en dólares a una tasa que se está comparando en los países árabes o en Europa. Entonces eso está haciendo de que haya mucha preparación y mucha atención de personas que se quieren pasar a este campo de trabajo, pero también está haciendo que las tarifas empiecen a subir. Ahorita abordar un proyecto con esta nueva búsqueda de talento de tecnología se están subiendo en costos. Tú antes a lo mejor te podías apoyar en países como Venezuela, Argentina, Colombia, donde la mano de obra seguía siendo más económica versus otros países como España, Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ahorita esta pandemia nos demostró que el tema de la ubicación ya desapareció y ahorita estas personas que estaban sentadas en esos países que antes se tendían a ajustarse a la tasa local, se está volviendo una tasa internacional. Entonces está pasando un efecto muy interesante, sobre todo en el segmento de tecnología. ¿Cuáles son los planes de Virtuel? ¿Ahora hacia dónde? Virtuel quiere, tenemos como dos aristas, ¿no? Quiere en nuestro simulador Drive VR seguir profundizando y volverlo más especializado. Nosotros tenemos ahí un compromiso con la seguridad vial y nuestra visión es que no haya accidentes viales en el mundo. Para eso nosotros hicimos una evolución de nuestro simulador y lo estamos dando en un concepto de renta. Entonces a una tasa muy pequeña que tú pagas mensualmente. Cualquier empresa, una pyme por ejemplo, podría tener toda la tecnología, hardware, software, indicadores y utilizarlo como si hubiese hecho una inversión de un proyecto completo. Entonces creemos que ese concepto de renta va a ayudar a que se extrapole muy rápido el tema de simulador. Entonces sobre esa arista vamos a seguir invirtiendo y es parte importante de nuestro plan estratégico. La otra tiene que ver con detectar nuevos simuladores que sean comunes en distintas empresas y distintos giros para poder replicar esa experiencia de Drive VR y tener otra. Te lo comento para que conozco. Vemos una oportunidad muy grande en montacargas. En montacargas, sobre todo aquí en México, se requiere, por ejemplo, 21 horas de estudio para poder utilizar un montacargas, hacer una especialización, que te dé un diploma, y además anualmente tú tienes que estar actualizando estos conocimientos y recertificándote según la ley. Entonces ahí vemos vivimos en empresas donde tiene una rotación altísima de este tipo de operarios, una cantidad de montacargas enorme y entonces está teniendo un dolor ahí. Entonces yo creo que en Virtuel lo próximo que vamos a estar incubando va a ser un simulador para montacargas y sentimos que va a tener una oportunidad en el mercado, tanto en México como en otros países del mundo, muy interesante y buscando ese concepto de renta. Nosotros hacer toda la incubación de hardware, software, métricas, mejores prácticas y diseño de la certificación para después ya tenerlo listo, probado y empezarlo a colocar en modo renta para que esta tecnología sea asequible para cualquier tipo de empresa y se nos quite ese miedo de un proyecto de realidad virtual que debe ser costosísimo y más utilizarlo como un servicio. Nuestra estrategia de negocio va mucho por ahí. El modelo de tener en propiedad las cosas ha cambiado diametralmente, ¿no? Totalmente, y más en estos temas, Eduardo, donde la tecnología avanza tan rápido que tú haces una inversión muy grande y al año puede estar obsoleta. Y eso es lo bueno de los temas de, por ejemplo, los conceptos de renta. Nosotros, nuestro rol sí es estar viendo las nuevas actualizaciones de software, de hardware, y nosotros ir haciendo los cambios sobre esos simuladores y no que sea la empresa que tenga que preocuparse de haber hecho una adquisición, un proyecto muy grande y que a la vuelta de 1 año o 2 años se les vuelva obsoleta. Por eso yo creo que estos temas de simuladores as a service es una de nuestras grandes tiradas y justamente es donde sentimos que va a ir el mercado y es donde Virtuel va a estar invirtiendo. Bien, permíteme una pausa, Mateo, y regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación?
IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, ¿cuál crees que sea el reto más importante que tienen ustedes en la empresa? Wow, retos tenemos varios. El primero, funcionar como esta organización que educa a las empresas. ¿En qué sentido? Estas tecnologías todavía siguen siendo vistas como emergentes y muy disruptivas, y muchos, como te comentaba antes, compañías todavía las sienten muy lejanas, ¿no? Entonces, el poderles mostrar cómo sí se pueden implementar, cómo son asequibles, cómo sí tienen casos de uso y pueden aportar el plan estratégico, es importante. Eso por un lado. El otro es, siento que tenemos un rol de potabilizar nuevas cosas. Nosotros en Virtual creemos que el tema de realidad aumentada en el futuro va a ser clave. Actualmente estamos más enfocados en realidad virtual, pero sentimos que el futuro está en el tema aumentado. ¿Por qué? Imagínate que tú estás en una fábrica y tienes un operador que lo enseñaste a utilizar una máquina o una parte de la línea. Imagínatelo con unos lentes, que puede ser unos HoloLens, en donde esta persona, a través de elementos de visión artificial, el mismo visor puede ir detectando cosas raras que están pasando a nivel de la línea, y con layers de realidad virtual sobre lo que está viendo, empezar a decir, oye, mosca con esta luz que está pasando, o está vibrando mucho el rodillo, y que de esa manera el software le puede ir poniendo en el lente a tareas que él tiene que ir haciendo, un mantenimiento, un cambio, sin él ser experto en mantenimiento. Y en la última, imagínate lo que se le complica y puede tocar el lente, eso lo comunica hasta un centro especializado donde tienes a la gente de mantenimiento especializada, certificada, que es muy costosa, y que él esté dando instrucciones para hacer un cambio. Entonces agarraste un operador que no tiene todo ese proceso de educación y certificación, con toda una cantidad de soluciones que podría estar haciendo esa rutina. Nosotros sentimos que ahí está el futuro. Todavía hay muchas tecnologías que tienen que madurar y abaratarse. El tema de estos visores no son económicos, y toda esta mezcla de los componentes de visión artificial con realidad virtual y todos estos componentes de realidad aumentada tienen que madurar, y que esto funcione muy bien de la mano, evidentemente con un 5G que ya está empezando a salir. Entonces, otro de los roles que tenemos es cómo empezamos a experimentar y hacer casos de uso con toda esa mezcla, porque sin lugar a dudas, Eduardo, ese es el futuro, y nosotros lo vemos en procesos de mantenimiento, procesos de auditoría, procesos de calidad, una cantidad de cosas. Entonces, de alguna manera la agencia se ha tomado ese rol de entender nuevas tecnologías, conocer negocios, ver cómo unimos todo eso y potabilizamos y guiamos bastante a las empresas en todo ese proceso de innovación. Sí, está importante. Además, en la medida en que la tecnología avanza, pues potencializa tu producto y tu servicio, ¿no? O sea, tendrás que embeber sobre cuáles son las nuevas modalidades que habilita el avance tecnológico, ¿no? Totalmente. Y por eso te digo, el tema de estar luchando con estas tecnologías emergentes que a veces se ven sexy, pero si no las logras amarrar a un caso de negocio, son de estas implementaciones que no son exitosas. Yo creo que ha sido parte de nuestra diferencia y lo que nos ha llevado a estos productos exitosos. Porque a mí me pasaba que en el pasado venían clientes y me decían, no sé, hazme alguito de realidad virtual. ¿Cómo que alguito? O sea, vamos a entender dónde está el punto de dolor, cuál es el indicador. Entonces, no casarte con ese concepto de una tecnología sexy, sino pensar en negocio, cliente, y ver cómo la tecnología puede aportar algún proceso, pero sin dejar de pensar en negocio y cliente. Y creo que eso a veces se nos olvida. Lo que pasa es que un cliente que te dice, hazme alguito, es que no tiene la menor idea, o sea, no tiene la menor idea de qué es lo que te puede pedir.
Totalmente. ¿no? Entonces abre la puerta para que tú te metas y te introduzcas a la alternativa y entonces tú le saques provecho, que es algo que él ni siquiera puede imaginar, ¿no? Supongo. Correcto. A mí un ex jefe me dijo una vez, todos los procesos son cíclicos y nada está para quedarse. Entonces, sí, las cosas irán cambiando y volverán a como eran, o se adaptarán a las nuevas tendencias. Entonces, seguramente va a estar pasando. Por lo pronto, fue una buena decisión haberte venido a México. La verdad estoy muy agradecido. O sea, México ha sido un gran país en lo personal y en todo lo tema profesional. México para mí es un mercado muy noble, de hecho, y con una capacidad muchísimo mayor a la que todavía está teniendo. A mí nunca me sorprendió cuando hablamos de los países del BRIC, que un día se vieron presionados y tuvieron que llamarlos el BRIC M, porque la M de México pesa muchísimo. Entonces, es extraordinario poder estar en México, entender la capacidad que tiene el mercado, la apertura que te da nuevas tendencias y una cantidad de cosas, y como te digo, y el enorme potencial que todavía tiene, y es tema de todos nosotros poderlo desarrollar y hacer un México más grande. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Mateo. A ti muchísimas gracias por el espacio, Eduardo. Que tengas mucho Eduardo. éxito aquí en México y que Virtual tenga la alternativa de salir adelante lo mejor posible siempre. Muchas gracias. Te agradezco por estar muchísimo. Aquí hasta luego. con nosotros en Universo Pyme. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Bye, bye. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Universo Pyme, Periodismo Útil.